Hola, ¿cómo están, cenobitas? Vi viable y vi oportuno platicar ahorita que estamos en mayo sobre las mamacitas chulas, pero no vamos a platicar de tu mamá, de la mía, de que son bien chidas, ¿no? Vamos a platicar de otro tipo de madres, ¿no? La madre normal, o digamos normal, o como la sociedad la establece, eh, obviamente tiene esta cuestión de una vida exigente, llena de sacrificios, es abnegada, eh, tiene toda esta connotación de cuando se es madre como que no tienes tu vida como tan chida porque eres justo sacrificas la vida por tus hijos, ¿no? Y es toda esta abnegación y demás, ¿no? Eso es de manera como normal en la sociedad, y digo normal porque podemos hablar de muchas connotaciones sobre la madre de manera cotidiana que tenemos pues, en nuestras casas, ¿no? Pero ¿quién habla de otro tipo de madres, ¿no? De aquellas madres que no sacrifican por sus hijos, que al contrario los maltratan, que son egoístas y que en algunas connotaciones o dependiendo de la sociedad en la que vivas, pues son catalogadas como malvadas. Ese tipo de madres son las madres terribles. Y es por eso que, antes de que se me olvide, pues estamos escuchando de música de fondo el soundtrack de Psicosis, porque claramente hablaremos más adelante de la película de Psicosis, ¿no? Que es como la máxima representación de la madre terrible en el cine. Si ustedes recuerdan, además de Psicosis, por ejemplo, que hablaremos o la disgregaremos un poquito más, si ustedes recuerdan, hay esta película del Joker del 2019, en donde además de que se puede analizar la película del Joker desde diferentes puntos de vista, hay una parte importante que tiene que ver con la mamá, ¿no? Que de esta constructora de monstruos, ¿no? Una persona que abusó de su hijo, después era como un tipo lastre, pues estaba enferma, y es como de alguna manera forjó la personalidad del Joker. No vamos a hablar de esa película per se, es nada más como un ejemplo, porque la película del Joker efectivamente se puede analizar desde varios contextos para la construcción de este monstruo o de esta persona que es el Joker, ¿no? Pero es para que se vayan dando un quemón o una idea. El arquetipo de la madre terrible se puede abordar desde varios puntos de vista, desde varios tipos de investigaciones, pero vamos a hablar desde el punto de vista de los arquetipos de Jung. Carl Gustav Jung tiene un montonal de libros, y dentro de su libro de Símbolos de la Transformación habla de diferentes arquetipos, incluido el de la madre terrible, justo con varias simbologías, y lo relaciona con mitos. Entonces aquí es donde vamos a ver el arquetipo de la madre terrible, que está disgregado o está relacionado con tres tipos de mitos diferentes. Las lamias, que se relaciona con la madre de las tinieblas, la esfinge, que está relacionada con esta madre castradora, que es la que más podemos representar, es la más clara en cine, que habla sobre esta plasmación de la pulsión sexual a través provocada por el incesto, muchas veces, y la figura del tifón, que según Jung sería la madre más terrible de todas, y es esta figura del dragón ballena, y representa al arquetipo de la madre terrible como madre destructora. Hay varias investigaciones sobre la madre terrible hechas por mujeres justo, donde abordan a la madre terrible o este arquetipo desde diferentes teorías. Yo creo que los más interesantes es justo el de Pilar Pedraza, que analiza toda la mitología que hay detrás de las madres terribles, y hay una tesis de Bárbara Creed que tiene o relaciona a la madre terrible con varias teorías psicoanalíticas, la teoría feminista, y la relaciona con cine de terror. Carol Glover, que relaciona la feminidad en el cine de terror para englobarlo con la madre terrible, y Nora Mulvey, que tiene varios escritos y ensayos sobre teorías psicoanalíticas y la teoría falocéntrica. Pero yo creo que las más así interesantes, si quieren leer un poquito más como de investigaciones sociales y demás, estas serían como un buen camino para empezar. Pero hablando sobre estos mitos, entonces vamos a empezar a hablar de estos tres mitos, de estas tres figuras arquetípicas, de tres diferentes tipos de madres que conjugan a la madre terrible, y vamos a empezar a disgregarlo para ver cuáles fueron las películas más o menos icónicas que obviamente ustedes pueden analizar cuando las vean, o si ya las vieron, pueden relacionarlas y decir, sí va como decía Unice, o no va por ahí, ¿no? Las lamias son más relacionadas, creo que el nombre más común pues son las brujas, ¿no? En el cine, y aquí ya nos pasó un comercial, perdón. Dentro del cine y dentro de la literatura, yo creo que las lamias han sido fuertemente representadas.
¿cuál es la figura mitológica que está dentro de las lamias? Están las lamias, efectivamente, pero antes de las lamias está Hécate. Y Hécate es considerada la primera reina de las brujas. Y Hécate en Asia Menor y en toda la parte de clásica de los griegos, siempre está representada de manera triple, ¿no? La representan como la mujer en la etapa virginal, en la etapa madura y en la vejez. También es gobernante de la noche, de la magia y de la nigromancia. Y es la madre del cielo, de la tierra y del mar. Entonces siempre viene como en triadas. Y si ustedes recuerdan varios tipos de mitologías, siempre hay representaciones de mujeres en tres, ¿no? En tres. Entonces está Hécate como esta primera reina de las brujas. Después están las lamias, cuyo antecesor principal es Lilith. Y entonces en el mundo clásico, ¿quién es Lilith? Incluso en la Biblia, pues Lilith era una lamia y en la Biblia viene de esa manera, ¿no? Es una mujer, es relacionada con las femme fatale, justo también, Lilith o las lamias, y es una mujer hermosa que cuando estuvo relacionada con los seres humanos, obtuvo todas las criaturas de la noche, ¿no? Las que conocemos como los vampiros, las que conocemos como sucubus, etc. Son aquellas que beben sangre y comen carne, o sea, además de todo son caníbales. Todo este tipo de figuras como Lilith o lamias o brujas han sido representadas, como ya les comentaba, en la parte de cuentos a través de la historia. Ya Le Fanu lo manejaba con Carmila, Edgar Allan Poe lo manejaba Etta Hoffmann, Gautier con varios de sus cuentos, ¿no? Por ejemplo, es La Muerta Enamorada, ¿no? Que han representado, varios escritores han puesto esta leyenda de esta forma. Entonces, si ustedes ven todo esto ha sido de nuevo plasmado en cine, ¿no? Y ha sido plasmado en cine, o los antecedentes importantes en el cine. El primero de ellos es Vampire, que es de los 30s, en donde es una versión libre del cuento de Le Fanu de Carmila. Y aquí hay una representación del vampirismo con una mujer anciana, y ya hay un antecedente de la madre opresora. Está por otro lado la mujer representada no tal cual como bruja, pero como una femme fatale que está relacionada con las lamias, la mujer pantera de los 40s. Y ya hay también un antecedente por ahí sobre la madre destructora. Y aquí hay una gran trilogía donde podemos relacionar a las lamias, a Hécate incluso, con esta madre de las tinieblas, que se llama la trilogía de las madres de Darío Argento. Él se basó para todos estos guiones, junto con Nicoldi, principalmente en la primera película, justo en Hécate, en las moiras griegas, en las nornas nórdicas y en un libro de Thomas de Quincy sobre las tres hermanas. Entonces, como ven, vienen como en triadas, ¿no? La primera película es Suspiria. Yo creo que en algún momento se hará un programa de Argento para poder como disgregar bien todo su cine, todo el guialo y todo lo que ha hecho. Pues bueno, Suspiria es, yo creo que la gente más ha visto, y es ya lo sobrenatural, ¿no? Y aquí representan a una de las madres, que es Madre Suspiriarum. La segunda parte es Inferno, donde se representa a la Madre Tenebrarum. Y la última, que la verdad es que está bastante chafona, que se hizo en los 2000, es La Madre del Mal, que representan a la Madre Lacrimarum. Entonces ustedes van viendo, aunque no se presenta tal cual el nombre de Hécate o de bruja, ya hay una relación muy importante en el cine con estas figuras, o con varias características de las lamias. Hay una película mexicana también de los 30s que se llama La Llorona. Bueno, evidentemente México tiene varias versiones de La Llorona. Incluso ahorita en Estados Unidos hace unos años se hizo La Llorona también. Pero es una leyenda mesoamericana. Entonces, México tiene la primera versión que se hizo, fue la de los 30s, y aquí está interesante porque hay dos versiones de La Llorona. Una, la que yo creo que las personas conocemos más, que esa es una persona, una madre destructora, efectivamente, que mata a sus hijos, pues, se vuelve loca y luego se lamenta, y es por eso, pues La Llorona, ¿no? Se lamenta buscando a sus hijos. Este tipo de versión del mito lo maneja esta película, como creo que casi todas, pero además maneja el mito de la Malinche, el fantasma de la Malinche. Entonces ahí también es el fantasma de la Malinche que está buscando a su hijo, y también creo que está interesante justo por estas versiones. Dentro de las lamias también, o de esta figura arquetípica, podemos retomar otra figura arquetípica en el cine,
que sobre las madrastras, ¿no? Porque las madrastras generalmente, incluso en las películas de Disney, se dice así, pues puta, son unas culeras, ¿no? O sea, tienen como ciertas características bien importantes de que maltratan pues a los hijos o algo pasa, ¿no? O son mentirosas porque se quieren quedar con el marido y se quieren deshacer de los hijos o del hijo o lo que sea. Entonces hay una película inglesa de los 70s que se llama ¿Quién mató a Tía Ro? Esta película es una versión libre de Hansel y Gretel. Increíble. Bueno, es una señora, la tía Ro, porque así hace que la llamen, que es súper rica, tiene su casona, es viuda y tiene este gran trauma porque su hija falleció y entonces tiene la momia de su hija en el ático, ¿no? Pero le encantan los niños. Entonces, en un orfanato hay varios chamacos que justo cada año en Navidad los llevan a varios como para disfrutar de la cena, dulces que la tía Ro les da. Y está esta parejita de hermanos, representado pues Hansel y Gretel, ¿no? Que obviamente son otros nombres. Y entonces ella como se súper enamora de la chavita, ¿no? Y dice, ay, no, pues yo me la quiero quedar. Y pues la rapta, ¿no? Y el hermano se da cuenta y ahí se queda. Y además está también esta cuestión de que si les da mucho de comer, o sea, todos estos símbolos de Hansel y Gretel. Esta película en lo personal, yo creo que podemos analizarlo desde el punto de vista del niño, sobre todo del varón, porque está bien trastorner desde mi punto de vista, y obviamente el trauma que tiene esta mujer con los niños. Pero si ustedes analizan o analizamos realmente el cuento de Hansel y Gretel, la madre terrible no es la bruja caníbal. La madre terrible es quien los abandona. Esa es la madre terrible. Llegan con una bruja, con esta Lamia, que es caníbal, y el triunfo es de los niños cuando la matan. Pero en realidad la madre terrible no es en este caso no es la bruja, ¿no? Sino es la madre que los abandona. Y está otro peliculón, porque ya saben que siempre tengo que retomar cine coreano en algún punto de la vida. Y entonces hay una película coreana del 2003 que se llama Dos Hermanas. Esta está basada en un cuento popular de la era Joseon. O sea, tiene un chingo de tiempo. Y hay varias versiones. O sea, de este cuento popular hay versiones de los 20, de los 30, de los 40, porque justo para Breviario Cultural, y eso es porque tomé un curso de cine de horror coreano el año pasado, el cine coreano empezó con cine de horror. Y la primera película fue justo basada en este cuento. Pero la que les hablo es una versión, sí, un poquito más libre. Es de una chavita que sale del psiquiátrico, nunca te explican por qué, llega a su casa y se da cuenta que su padre ha rehecho su vida y pues tiene una madrastra, ¿no? Y tiene un gran problema con ella porque ve que maltrata a su hermana. Y creo que aquí el punto de la madrastra es claro, así es el claro ejemplo de la madre terrible. Y es el claro ejemplo donde las madrastras pues son unas hijas de la chingada. El asunto con esta película, pero para no quemárselas y para que neta la vean, es que hay una figura de un fantasma femenino que no sabemos exactamente qué pasa, y hay un alter ego de la chavita que sale del psiquiátrico provocado por el dolor de la muerte de la madre. Y es ahí donde se empieza a trastocar todo y entonces empiezas a dudar si la madrastra en realidad es tan mala o está la chavita bien loca y está haciendo algo. Como todos los coreanos, ya saben, bien dramáticos, pero además como bien rebuscados en sus argumentos. Esta película tiene varios twists bien interesantes. No les voy a hablar más para que la vean. Dos Hermanas del 2003. Y aquí es donde terminamos con el primer punto, o la primera figura arquetípica, que es de las lamias, en donde solamente hay antecedentes de las madres, ¿no? O sea, si ya se los disgrego, así como le estoy poniendo, ya empieza a notar la relación, pero es como no tan claro. El segundo arquetipo, que es de la esfinge. Si ustedes recuerdan la esfinge, de entrada nos tenemos que poner claros de qué tipo es de esfinge. Vamos a hablar de la esfinge griega, porque hay esfinge, que es justo la egipcia, que son los que guardan son guardianes de los faraones, ¿no? Pero no estamos hablando de esa esfinge. La griega, yo creo que la mejor representación para que ustedes se acuerden de cómo es una esfinge, si son de mi generación o un poquito más arriba que yo, Historia sin fin tiene una esfinge, ¿no? Ahí, en una de las escenas. Y justo es preguntona, porque las esfinges siempre ponen enigmas, ¿no? Entonces, la esfinge tiene pechos y cabeza de mujer, tiene patas, cola y garras de león, y tiene plumas con alas. Es emplumada y tiene alas.
Jung clasifica o asocia la parte femenina, la parte chula de la mujer, con la parte amable y atractiva. Y la otra parte, la parte bestial, con la prohibición al sexo. Entonces, hablando un poquito más del mito, y para ver por qué viene el surgimiento de la madre castradora, es porque si ustedes recuerdan, pues está el mito de Edipo. Edipo resuelve un enigma y mata a la esfinge. Y posteriormente va y se casa con su madre. Y cuando se casa con su madre, empiezan a pasar un chingo de desgracias. Ahí es donde sale el arquetipo propiamente de la madre castradora, que es creadora de monstruos, ¿no? Que es lo que vamos a ver, por ejemplo, ahorita pues, con Psicosis. Y el punto cúspide es la resolución de ese complejo de Edipo. Y en todas las películas podemos ver de diferente manera cómo se resuelve ese complejo de Edipo. Hay un antecedente que es de los 40 de Fritz Lang, que es El secreto tras la puerta, donde hay solamente un antecedente ya de que la madre puede ser creadora de criminales. Pero la representación increíble y la primera película donde la madre es creadora de psycho killers, en este caso, o de criminales, es justo Psicosis, de Hitchcock. Es una película clave para ver la figura de la madre terrible como madre castradora, pero además, bueno, pues es antecesora del slasher y como en cine, pues es muy importante y se puede analizar desde varios puntos de vista. Norman Bates es quien es porque la madre tenía ciertas, fungía sobre él ciertas garras psicosexuales, ¿no? Era de, no puedes traer viejas a la casa, las viejas te van a hacer daño, siempre sobreprotegiéndolo, ¿no? Y entonces es por eso que este vato pues adopta dos personalidades, la de la mamá y la de él, ¿no? Que son muy diferentes. El punto cúspide de esta película, o la de la resolución del problema que tiene él con su madre, no es cuando el espectador se da cuenta que él tiene dos personalidades o que es la mamá y él, sino cuando dentro de esta enorme casa Bates, él va y encierra a su madre, o sea, el cuerpo de su madre, y lo pone en la parte más baja de la casa, ¿no? Y la confronta. Ese es el punto cúspide. Aquí me gustaría leerles una parte importante de por qué es así de cúspide y cómo puede analizarse desde el punto de vista psicoanalítico de Freud esta película a través de esta teoría psicoanalítica, pero a través de la casa y de sus pisos. Y aquí es donde les voy a leer un pedacito de La madre terrible de Javier Parra, La madre terrible en el cine de terror, que fue una buena parte en donde estuve leyendo y analizando para poder armar el programa. Entonces, si se lo quieren comprar, pues está increíble. Entonces, aquí vamos a hablar de cómo hay un filósofo que se llama Zizek, que él hizo un documental en los 2000 que dirigió él mismo, justo, que habla sobre la casa Bates, ¿no? Y el análisis psicoanalítico que él hace al respecto. Este documental se llama The Pervert's Guide to Cinema y aquí podemos extraer algunas conclusiones interesantes. El primer piso en el que vive la señora Bates equivaldría al super yo, los pensamientos morales, pero también la crítica y el reproche. La planta baja sería el yo, el lugar en el que vive Norman siendo una persona aparentemente normal. Por último, el sótano correspondería al ello, sitio en el que Norman decide confinar a su madre y al que a veces es la conexión entre los dos niveles. Al llevar a la señora Bates hasta el ello, Norman intenta contener su pulsión de muerte, tánatos, y resolver su complejo de Edipo, pero la conciencia de la madre es tan fuerte, el super yo, que acabará fracasando, y tras el descubrimiento por parte de Lila del cuerpo momificado de la mujer en el sótano, Norman se descubrirá ante ella y Sam Loomis como una representación dual del yo y del super yo. Entonces vale la pena también ver este documental para que vean cómo podemos disgregar como toda esta parte de la figura de la madre terrible y de la resolución del mito de Edipo, ¿no? Del problema de Edipo. Hay otras películas, por ejemplo está la Residencia de los 70, se llama La Residencia. Es una casa para señoritas mal portadas, ¿no? Que tienen familias que pues, dijeron, ay no, es muy mal portada, pues la envía a esa casa para que sea reeducada. Y en este lugar, es una mansión-sota muy bonita, vive la señorita Forneau, que es la directora y es la que pues las educa, ¿no? Y tiene maneras un poco ortodoxas para mantener a las muchachas en raya. Ella tiene un hijo que es de hecho bastante puberto, ni siquiera es adulto, como de 16 años. Y le prohíbe explícitamente que tenga contacto con las mujeres, porque nadie lo podrá amar como lo ama ella. Y en varias partes de la película ella le dice,
tú tienes que conseguirte una mujer, pero no de estas. Tú te tienes que conseguir una mujer que sea igual que yo, ¿no? Que te ame igual que yo y que pueda ser igual de buena que yo soy contigo. Entonces, desde ahí ya dices, este está bien enfermo, ¿no? ¿Qué pasa en la película? Empiezan a desaparecer mujeres porque hay asesinatos, ¿no? Aquí ya se les voy a quemar un poquito. Y bueno, te das cuenta que es el chamaco, ¿no? Desde el principio. Empieza a matarlas y empieza con los cuerpos a hacer un cuerpo que equivaldría a la mamá. Entonces, la resolución del problema que él tiene con su madre es al final donde la encierra en el cuarto donde tiene a toda esta mujer armada con diferentes cuerpos de mujeres y le dice, por fin mamá, por fin me conseguí una mujer igual que tú, y aquí te la presento, ¿no? Entonces está así de boom, y la mamá pues obviamente, ¿no? Lo más interesante es que la película se acaba ahí, ¿no? O sea, en esa irrupción de cuando él se confronta con la madre, ¿no? Y le dice, pues aquí está la mujer que tanto has querido para mí, no igualita a ti, ¿no? Entonces es una gran película, está así increíble para que también la busquen. Esta la pueden encontrar justo en YouTube, yo creo que nada más igual en inglés, pero sin problema. Hay otra película que es de tintes gore, de los 80s, que se llama Mil gritos tiene la noche, que también es otra cosa. Gore, para quien le guste pues bastante la sangrita y demás. Esa tiene una escena, varias, pero tiene una escena muy interesante y es donde se desenvuelve todo el trauma. Es este niño que se llama Timmy, que está armando un rompecabezas con una mujer desnuda, ¿no? Entonces la mamá entra y le dice, es un pinche cochino, ¿no? O sea, pues bueno, el chavito, este pinche Timmy, porque además tiene el pinche nombre bien ternurito, ¿no? El Timmy. Bueno, pues quién sabe dónde saca una pinche hacha y pues se va contra la mamá y la parte en cachitos. La desmembra y sigue haciendo el rompecabezas, ¿no? Posteriormente llega la niñera y la policía porque dicen, pues, ¿qué pasó? No, estuvimos hablando a la puerta, no, pues no, nadie contestó. Y el chavito se da cuenta y se encierra en el closet. Llegan y entonces el chavito, ven en un closet, está la cabeza de la madre. Y abren el otro closet y está el chavito de, ay, era un hombre muy grande y nos hizo esto, ¿no? Pues obviamente para que no se dieran cuenta. 40 años después sacan un campus universitario. Y entonces empiezan a pasar asesinatos muy gore de un vato que de hecho está también incluso muy, no nada más gore, sino muy guialo, muy italiano, como todo cubierto, para que no te des cuenta quién es, guantes con una motosierra y va partiendo mujeres, va matando mujeres y les va partiendo en pedacitos, pero se va robando varios pedazos también de estas mujeres. El punto aquí es que sabemos que es Timmy, pero no sabemos quién es Timmy de 40 años después. Entonces el descubrimiento, la resolución de este enigma, ¿no? Justo aquí es la resolución justo de esta cuestión, es él estaba armando también el cuerpo de la madre con todas estas víctimas y estaba construyendo el rompecabezas que pues él tenía de chiquito, ¿no? Ya todo ensangrentado y demás. También vale la pena que la vean y si les gusta el gore, pues sí está como bastante sangrienta y también tiene un final, de repente como los últimos 2 minutos y te quedas así, hay varias cosas ahí como interesantes. Hay otra gran madre terrible que yo creo que todo el mundo conoce, además de la de Psicosis, que es la de Carrie, la película de Carrie de los 70s. Pero aquí es bien interesante porque Carrie maneja 2 tipos de arquetipos o 2 tipos de mitologías. Maneja la Lamia con Carrie, que es como una tipo bruja, que se venga de toda esta gente que le hacía bullying y le hacía sufrir, eso por un lado. Pero obviamente está esta madre castradora y terrible que está traumada porque la abandonó el señor, aparte es una fanática religiosa y cuando Carrie pues le baja y es señorita le dice, en la madre, tú no te metas con ningún hombre, todos son malos, eres una sucia y la empieza a traumatizar mucho más. Yo creo que de las resoluciones más bonitas en el cine, en cuestión de la resolución de lo de Edipo, en este caso pues con Carrie y su mamá, es precisamente cuando la mata. Y si ustedes recuerdan, Carrie la mata con cuchillos, pero en la manera de la crucifixión, como Jesucristo. Entonces yo creo que es de las imágenes más hermosas en cine de horror, en cuestión fotográfica y demás, de cómo resuelve ella su problema y luego pues bueno, tumba la casa, ¿no? De cualquier manera. Y hay otra película esa es súper chafa la película, o sea, cabe aclarar, pero creo que la historia del asesino es bien interesante. Es Negra Navidad. Negra Navidad, la primera película, y de la cual hablamos en el programa de diciembre de Navidad.
Hay una película de los 70s de la cual yo le hablé y si no se acuerdan, regrésense. Esa es la chida. Pero hay varias versiones. Pero hay una versión del 2006 que está chafísima. Pero la historia que es detrás del asesino, empiezan a ver por qué el asesino es quien era. Está increíble. Tiene su mamá que es alcohólica, ninfómana y culera. Y lo maltrata. De hecho, le encanta la Navidad y pues nunca le da regalos y le dice de groserías y es bien culera. El único que más o menos le hace caso es su papá, ¿no? El caso es que la mamá con el amante planean matar al papá y lo matan. Y él se da cuenta de cómo lo matan. Y al darse cuenta la mamá de que este güey estaba ahí viendo, lo encierra en el ático todo el tiempo y lo mantiene ahí encerrado. Un día, casual, porque les digo que la vieja es ninfómana, pues va con el marido ahora y pues pues ahora cógeme, cabrón, ¿no? Y pues nada, el güey le dice, no, güey, no mames, qué hueva. Y entonces ella se queda con ese rollo de pues, sigo caliente, se va con su chavito y lo viola, ¿no? De esa violación, además de que pues, era pinche vieja enferma, ella resulta embarazada de Agnes. Entonces este chavito, además de haber sido violado y maltratado durante toda su vida, es papá y hermano de su hermana, ¿no? De Agnes. Entonces una pinche Navidad ya bien trastorner el vato, le saca los ojos a Agnes, mata al padrastro con un palote de estos con los que haces tortillas y varias cosas, mata a la madre, la parte en cachitos y con ella hace galletas de jengibre y se las come, ¿no? Y justo es como esta es una creación del monstruo, de este gran monstruo que después en una casa empieza a matar viejas y lo que ustedes quieran, pero a través de, ¿cómo es la creación del monstruo? A través del líbido de la madre, ¿no? De esta lujuria y de esta parte de la esfinge que es femenina y que es lujuriosa también. Entonces, de nuevo, y él resolvió su problema desde el principio comiéndose a la mamá, ¿no? Y haciendo las galletas de jengibre. Pero bueno, está cañón. Aquí terminamos con la esfinge. Yo sumaría un poquito, no como esfinge, y no porque lo haya leído en algún lugar, pero analizando un poquito, un poco con la lamia quizás, y con un poco madre castradora, como la fusión de ambos tipos de mitos o de simbologías. Hay una película de Jodorowsky que se llama Santa Sangre. Es obviamente, como buen Jodorowsky, es surrealista, pero también tiene tintes sobrenaturales y tiene tintes, de hecho, de películas de los 70s de horror y, de hecho, de las películas clásicas. También tiene muchos elementos. En donde la creación de este monstruo, de este asesino que asesina justo mujeres, ¿no? Porque está traumado por la muerte de su padre a través de una mujer que pues estaba bien pinche buenota y demás. Como la madre, aunque estuviera loquito y ya se la estuviera imaginando, ¿no? Porque hay varios procesos ahí, era esta madre castradora que decía, mata a estas mujeres, no sé qué. Entonces, es este tipo de confusión entre quizás una esfinge, ¿no? Porque hay una resolución que tiene que hacer él ahí con la mamá, y al final la hace, ¿no? Gracias a la ayuda de quien ha amado toda su vida desde chavito. Pero también, o sea, esta madre cazadora, pero también como este tipo de lamia, ¿no? Porque la madre en algún momento también fue una fanática religiosa. Y bueno, la última figura, que es la que dice Jung, que es la gran madre terrible, no es la madre castradora, es el tifón. El tifón que se representa como el dragón ballena. Si ustedes recuerdan también los griegos, en la Moralia de Plutarco está este mito justo de cómo Horus vence al tifón. Horus vence al tifón, quien había sido liberado por Isis, que era su mamá, después de que este tifón hubiera matado a su padre. Pero incluso aunque hubiera matado a su padre y a su esposo, Isis lo libera. El tifón es este gigante que escupe fuego, tiene el torso humano y en vez de piernas tiene serpientes y tiene alas, ¿no? Entonces este gran monstruo. Aquí les voy a también leer otro fragmento que explica perfectamente Jung como por qué es la gran madre terrible o por qué es la máxima representación de la madre. En la madre, ¿no? Me van a matar. De la madre terrible. Y es que esta escena está increíble, ¿no? Así, la que pensaba uno que iba a durar toda la película, en chingas se la chingan, ¿no? Y entonces Jung lo explica súper bien. ¿Y por qué dice? Porque es la máxima representación de la madre terrible.
En la leyenda griega, Tifón es un dragón, pero aún sin esta comprobación es notorio que se trata de la típica lucha del héroe solar contra el dragón ballena. Y de este sabemos que es un símbolo de la madre terrible, de las fauces voraces de la muerte, en el que el hombre es despedazado y triturado. La lucha con la que la serpiente de la noche significa, en consecuencia, la subyugación de la madre, a quien se imputa un crimen monstruoso, el haber traicionado a su hijo. Porque lo pone justo como porque la traición es el máximo pecado que puede a lo mejor cometer una madre contra su hijo. Más que la creadora de monstruos y demás, es justo la traición. Y hay 2 películas, de hecho justo nuevas, que representan perfectamente este mito, sobre todo la primera que voy a decir, es la de Babadook del 2014. Esta señora, además la actriz está increíble, o sea, ya no sabes si llorar con ella, si está loca, si no está loca, bueno. La mamá es viuda, nunca ha resuelto pues, que se quedó sin marido, y además cuando ellos tuvieron un accidente cuando iba a dar a luz, entonces cuando muere el marido es el día que nace su hijo. Desde ahí pues ya hay un trauma increíble. La pérdida de su marido en este accidente hace de alguna manera que ella, a pesar de que su hijo no lo quiera y no lo cuide como debería ser una madre, a pesar de que ella lucha contra ella misma y contra esta depresión. Y ella fabrica justo un monstruo para aterrorizar a su hijo, que es el Babadook. Y de hecho este Babadook no nada más lo genera de manera mental, lo genera de manera, y no nada más simbólica, sino se representa el Babadook a través de los miedos y de la depresión de esta madre. Entonces la madre en algún momento debe afrontar al Babadook, que son todos estos miedos, pero en este caso el niño, su hijo, es el que deberá salvarla y así resolver este mito, pero además de resolverle la vida a la madre de alguna manera y de confrontarla, pero el hijo es el salvador. En algún momento donde ella ya está totalmente descocada, donde ya dices, ya no sé si esta película sí es supernatural o sobrenatural, existe un Babadook o no, o es lo que era de ella porque no duerme y está deprimida. Hay un punto en donde se mata al perro y ahí es donde ella se descoca. Y el niño es quien la salva y la confronta con el Babadook, ¿no? Entonces aquí en el mito de Horus podemos nosotros identificar perfectamente en el mito en varios personajes. El Babadook es el tifón, esta representación del mal material. La mamá es Isis, quien traiciona a su hijo y quien no puede amarlo, no puede quererlo y obviamente representa o fabrica este monstruo. Y el niño pues es el héroe solar, ¿no? Es Horus quien a fin del día mata al monstruo y libera a su madre. Entonces, si no la han visto, véanla. Yo creo que en algún momento mucha gente la vio y se quedaron maravillados. Varia gente piensa que solamente es una película sobrenatural y no analizan desde el punto de vista psicológico que tiene la película. Ojo, no es una película sobrenatural, es a través de la psique y de la mente. Y hay otra película que ha sido también súper criticada. Yo creo que es muy buena película. Tengo yo mis reservas al respecto en general, pero yo creo que es muy buena película y es de estas nuevas muestras del cine de horror contemporáneo que ha recibido, sí, muchas buenas críticas, muchas malas, muchas buenas, muchas malas, pero que ha renovado el cine de horror. Se llama Hereditary, este es del 2018. Y entonces aquí Ari Aster, podemos analizar Hereditary también desde varios puntos de vista, porque esta, además de tener varios contextos psicológicos, tiene contexto sobrenatural también. Entonces, aquí hay un linaje familiar que está relacionado y que son varias generaciones donde Aster retrata perfecto cómo la depresión o cómo la descomposición familiar va transformando y va impactando en toda la familia, ¿no? Como a través del duelo y de las enfermedades mentales. Entonces, todo empieza con un duelo porque muere la mamá de Toni Collette, que es uno de los personajes principales, y después con la muerte de Charlie, que aparte de esas muertes en el cine actual, que te quedas de... Nadie se lo imaginaba, nadie pensaba que iba a suceder como sucedió, ni en el momento en que iba a suceder como sucedió, pues bueno. Como Charlie muere a manos de su hermano, en un accidente, pero a manos de su hermano, entonces está todo este rollo de lidiar con el duelo de la madre, pero además de la abuela. Pero además es lidiar con el duelo de la muerte de la hija. Y es lidiar con que tu hijo la mató y con la culpa del chamaco y con que la madre no lo puede perdonar. Y con que relaciona todo al mismo tiempo, con que tiene
todo lo relacionado con las enfermedades mentales, porque su mamá estaba loca, entonces ya no sabe si todo lo que ocurre es sobrenatural o no. Entonces ahí hay toda una cuestión importante sobre cómo la madre ha sido traicionera a lo largo de las generaciones. No puede amar a su hijo ahora porque lo culpa, y él pues no puede con la culpa. Pero después está esta parte sobrenatural en donde te das cuenta pues que la mamá pues era la reina de un rollo pagano, y entonces hizo todo el rollo para matar a todas las mujeres de la familia y renacer en su nieto, que es la representación de Paimon, ¿no? Paimon en este caso sería el tifón, ¿no? Entonces aquí hay todo un asunto que podemos nosotros, o sea, ligar con simbología, con mitos y demás. Justo Hereditario yo creo que podemos analizarla largamente desde varios puntos de vista, porque incluso si ustedes recuerdan, pues este director fue el primer largometraje que hizo, pero todos sus cortometrajes tienen que ver con la descomposición familiar, e incluso tiene un cortometraje sobre el síndrome de Munchausen, donde es una madre que quiere un chorro a su hijo, pero pues lo quiere matar, ¿no? Y lo mata, creo que al final. Es un cortometraje. Entonces ya siempre maneja la figura de la madre como esta figura un poquito retorcida. Las enfermedades mentales también, y como esta parte sobrenatural, evidentemente, que hay en Hereditary. Ahí también, nomás como breviario cultural, que yo creo que también la han escuchado un montón, pues este hombre, su segundo largometraje es este horror folk increíble que es Midsommar, que también vamos a armar un programita de horror folk para que vean cómo Midsommar tiene un montón o sea, no es nada nuevo, pero rejuvenecido, pero nada nuevo, y cómo lo reinventó, pero cómo tiene elementos de un montón de horror folk de los 70s y de cómo empezó el horror folk. Pero bueno, pues ya no les hago el cuento largo. Vean, analicen estas películas desde este punto de vista de arquetipos de Jung o no. Vean cómo los mitos encajan o no encajan, ¿no? Y si tienen alguna más sugerencia, etcétera, sobre las madres terribles, porque sí hay como bastantes, creo que estas son las más representativas, pues ya podemos hablarlo y discutirlo en un futuro. Cuídense mucho. Chingón.